¿Quieres saber cómo prosperar en el trading si solo gano el salario mínimo? Si ese es tu caso o te gustaría conocer cómo con un salario mínimo o un salario muy bajo se puede conseguir pues prosperar en el trading, quédate en este vídeo y lo vas a aprender. Además, te agradecería muchísimo que si te gustan mis contenidos le dieras a suscribir y también a la campanita, porque así YouTube te avisa de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, la primera recomendación que te voy a dar es que no te enfoques solo en vivir con ese salario bajo o mínimo y aprendiendo a ahorrar para poder llegar a fin de mes. Es muy importante que te enfoques no en vivir con dicho salario, sino en prosperar. Es muy diferente. Si solo aprendes a vivir con dicho salario y no te enfocas en mejorar, siempre te vas a quedar en ese eslabón. Tienes que pensar que la mayoría de personas que actualmente son muy ricas han pasado por tener un salario mínimo o un salario muy bajo en algunos momentos de su vida. No todos, pero la gran mayoría han pasado por ello. Pero gracias a que se han focalizado en ganar más y aprender cosas nuevas para prosperar, han acabado pues donde están en el momento actual. Una segunda recomendación es que justo cuando cobras el salario, retires una cuarta parte de él. Por ejemplo, si el salario es de 1.000 euros, el caso del salario mínimo de España, retiras 250. Entonces, cuando doy esa recomendación, algunos me diréis o pensaréis, ya, pero es que yo con esos 1.000 al final de mes tengo 990, me sobran 10. Ya ahorraré lo que cuando llegue a final de mes me quede. Y eso es un error, porque entonces te acomodas con dicho salario que te permite llegar a fin de mes y nunca prosperarás. Es muy importante que en lugar de hacerlo al final lo hagas al principio. Y me dirás, ¿y por qué al principio? Pues mira, si tú cuando cobras el salario retiras 250 para inversiones y ahorro, lo que te sucederá es que tendrás que aprender a vivir con los 750. Entonces, lo más probable es que busques nuevas fuentes de ingresos, que intentes tener un salario mejor, cambiando de negocio o hablando con tu superior, o que hagas algún trabajo extra, ya sea por tu cuenta cuando sales del trabajo, o algo de fines de semana, o cualquier cosa se te pondrá tu cerebro a buscar. ¿Por qué? Porque lógicamente esa comodidad que te habías acostumbrado a vivir con esos 1.000, ahora al ser 750, no te lo permitirá. Entonces, ¿qué hacer con dichos ahorros? Una cosa que es súper importante es entender que la mejor inversión que hay en el mundo es invertir en uno mismo. Y justamente, hablando de salarios mínimos, los sueldos más bajos suelen ir asociados a gente poco cualificada, gente poco formada. En ese punto es importante pues dedicarse a invertir en uno mismo. Eso no significa invertir necesariamente dinero. Hay muchísimas formas de aprender de forma gratuita. Por ejemplo, este vídeo es un aprendizaje, una formación totalmente gratuita porque has acabado derivando a un vídeo sobre educación financiera. Entonces, aparte del canal de Código Trading de educación financiera, trading, inversiones, hay muchísimos contenidos gratuitos, tanto de otros canales de YouTube como de páginas web, blogs de economía, libros, etc. Entonces, algunas cosas son gratis y otras son muy económicas, como por ejemplo un libro que te puede salir muy barato y contener mucha información muy valiosa. Si quieres aprender lo que es las inversiones en el mundo del trading y la bolsa de valores, te dejo en pantalla un curso gratuito totalmente gratis aquí. Si pulsas en el link podrás forjarte los cimientos para las inversiones
en bolsa, que serían otro tipo de inversiones. Te he dicho la importancia de la formación y después la importancia de que de tus ahorros inviertas. Invertir lo puedes hacer con tu propio negocio o con el negocio de un tercero que ya le vaya bien, que eso precisamente es en resumen la bolsa de valores, la opción de poder invertir en el negocio de otro. Tú si dices, mira, es que actualmente con la situación de ahora veo que está creciendo muchísimo tal empresa, porque pues hace envíos como puede ser Privalia, puede ser Amazon, pues puedes invertir comprando un trocito de dicha empresa y sin necesidad de tú crear tu propio negocio. Además, las inversiones en bolsa te permiten invertir partiendo de una cuenta bastante pequeña. Hay muchos brokers que a partir de $50, incluso menos, te permiten invertir. Eso no significa que sea recomendable en según qué mercados partir de una cantidad tan pequeña. Hay unos mínimos que en según qué mercado es importante tener. ¿Por qué? Porque al final si no se irá súper apalancado respecto al capital que hay en la cuenta. Si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis con un buen broker que te permite también después crear una cuenta de un capital muy pequeño, te dejo en pantalla el link para que puedas abrir una cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Entonces voy a recapitular y resumirte los puntos más importantes. 1. No te focalices en solo ahorrar y aprender a vivir con el salario mínimo o un salario muy bajo, sino que focalízate en prosperar. Punto 2. A principio de mes o en el momento que percibes tu ingreso del salario, retira una cuarta parte o una tercera parte, pero yo pues recomiendo que mínimo sea una cuarta parte. Eso, si lo haces al principio, te ayudará a que no te acomodes en el hecho de, bueno, si al llegar a final de mes a ver si me sobran 100 euros y los puedo sacar. No, tú lo sacas al principio, entonces te tienes que espabilar para llegar a fin de mes con un capital inferior y ese capital que has retirado, lógicamente no lo has tirado, sino que es tu capital y lo puedes invertir en tu formación, lo puedes invertir en inversiones de negocios, de la bolsa, de cualquier tipo de inversión. Y de forma resumida, lo que te diría es que salgas de la zona de confort, porque si no aprendes a salir de la zona de confort, siempre dejarás para más adelante el prosperar económicamente. Y eso hará pues que te quedes estancado. Y ahí la grandísima importancia también de la formación, porque con poca formación la mayoría de la gente acaba conformándose con lo que tiene y pensando que bueno, que es lo que se merecen. No, te mereces todo lo que quieras conseguir y para ello tienes que formarte porque es la inversión en ti mismo. Y ya te digo, si quieres ir en serio en el mundo de las inversiones en bolsa, te dejo en pantalla la Academia de Código Trading donde tienes todas las formaciones que ofrecemos. Son formaciones con mentoría, con aulas virtuales en vivo, tutoría, mucho contenido exclusivo, herramientas de backtest y mucho más porque estamos especializados en trading cuantitativo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides de darle a suscribir y también de visitar códigotrading.com donde encontrarás todas las formaciones de la academia. Nos vemos en el próximo vídeo.